Qué bueno. Bueno, empezamos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Olivera y soy la coordinadora de promoción de programas y educación para la comunidad hispana con NAMI Greater Cleveland. Quiero darles la bienvenida a la presentación de hoy con el tema de inmigración y salud mental con nuestra invitada especial, Gabriela Seligman. Antes de empezar la presentación, permítanme decirles un poquito acerca de lo que hace NAMI. NAMI es la Alianza Nacional por las Enfermedades Mentales. Fue creada en 1979 y es la organización de salud mental más grande en los Estados Unidos, dedicada a mejorar la calidad de vida de aquellos individuos afectados por una condición mental, sus familias, cuidadores y amigos. Esto se logra a través de una variedad de servicios gratuitos a la comunidad, como el programa que traemos el día de hoy, y otros programas educativos para la comunidad, entrenamientos, grupos de apoyo, orientación hacia recursos, entre otros. NAMI Greater Cleveland se fundó en el año 2005. Para mayor información acerca de las diferentes condiciones mentales o de los horarios de los programas, actividades y grupos de apoyo que tenemos, pueden visitar namigreatercleveland.org o pueden llamar al 216-875-7776. Con respecto a la presentación de esta noche, esta durará entre 50 y 55 minutos. Al final de la presentación, por favor, les voy a pedir completen una evaluación. Esta nos va a permitir mejorar los programas y traer más programas en español por su participación. Esta presentación es interactiva, así que por favor siéntanse libres de hacer sus preguntas en el chat. Yo se las puedo ir comunicando a Gabriela o al final de la presentación. Como ustedes saben, la inmigración y la salud mental son dos temas bastante relacionados. Hoy tenemos con nosotros a Gabriela Seligman, quien nos va a hablar de el impacto que tiene la inmigración en la salud mental de las personas. Gabriela es licenciada y tiene su doctorado en trabajo social y tiene más de 25 años de experiencia en América Latina y en los Estados Unidos, lo que le ha permitido cultivar una perspectiva multicultural trabajando con niños, jóvenes, adultos, parejas. Y bueno, Gabriela, te dejo, la pantalla es tuya. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Voy a compartir la presentación. Por favor, no olviden poner sus micrófonos en mute. Muchas gracias. Un segundito que se me fue. Se me fueron los slides. Ahora sí. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, como Mónica decía, hoy vamos a hablar del tema de la inmigración, que creo que es algo que nos une a todos los que estamos presentes en la charla de hoy. Van a ver que hay subtítulos en inglés a medida que hablo. Espero que tengan sentido, porque no tenemos control sobre eso. En la charla de hoy, los objetivos que espero podamos cumplir son el entender diferentes aspectos del proceso de inmigración, hablar del desarraigo y la aculturación, hablar también del impacto que tiene la inmigración a nivel cultural, emocional, familiar y social, y cerrar con algunas sugerencias acerca de cómo afrontar y navegar el estrés migratorio del modo más saludable posible. Como decía Mónica, siéntanse con total libertad de poner comentarios, preguntas en el chat. Yo voy a parar frecuentemente a invitarlos a reflexionar y a hacer preguntas, pero como yo no puedo ver el chat, Mónica, te pido que me dejes saber si hay algo que hay que contestar. Por supuesto. Entonces, primero me gustaría empezar por compartir un poco acerca de mi historia como inmigrante.
brevemente y luego me gustaría escuchar las historias de ustedes. Yo nací y me crié en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en Sudamérica. Mi primera migración internacional fue transitoria y fue a Inglaterra por 2 años. Mi segunda migración fue permanente a los Estados Unidos hace 21 años. Vine a este país en búsqueda de mejor calidad de vida, de mejores oportunidades y sobre todas las cosas de estabilidad social y económica, ya que Argentina había tenido, desafortunadamente sigue teniendo, muchas crisis sociales, políticas y económicas a lo largo de los años. He sido realmente muy afortunada en poder venir a un país sabiendo ya el idioma y con una profesión que pude poner en práctica. Sin embargo, la migración no siempre se presenta de la misma manera y distintas personas, distintos migrantes sufren distintos obstáculos y el estrés que conllevan estos obstáculos. No importa cuán bien equipados estemos en algunas áreas, ¿verdad? El estrés migratorio es parte del proceso, es inevitable. Y me gustaría, si ustedes pueden, usando el chat quizás, que brevemente compartieran aquellos que son inmigrantes, cuál es el país de origen del cual vienen y qué fue lo que los trajo a Estados Unidos, en pocas palabras. Estamos viendo en el chat intercambio profesional. María nos comparte de que vino de Argentina en busca de un futuro mejor junto a su pareja. Estoy en un foro. Un foro de inmigración. ¿De qué inmigración? ¿Algo más? Mónica, que veas por allí. No, creo que... Oh, perdón. Sandra de Argentina. Nunca imaginé venir aquí a acompañar a mi marido para su progreso profesional. Lisette. Yo tenía 12 años de Guatemala con mis padres. Kimberly nos comparte que vino de México. Mis padres me trajeron cuando tenía 2 años. O sea que tenemos una interesante variedad de situaciones en la audiencia, ¿no? Las personas que han venido por cuestiones profesionales, quienes han venido de niños, ¿verdad? Traídos por los padres, personas que han seguido a su pareja, ¿sí? Entonces vamos a estas distintas circunstancias, las voy a ir mencionando a lo largo de la charla. Creo que alguien mencionó, no sé si fue María quizás, que mencionó oportunidades, en busca de oportunidades. Así es. Sí, ok. Y esto es en general una constante, ¿no? En las personas que emigramos. Justamente vamos en búsqueda de esas oportunidades, pero las oportunidades también se presentan con situaciones muy estresantes y a veces situaciones que nos atemorizan un poco. De eso vamos a hablar un poco más después. Ahora a continuación me gustaría echar un vistazo a quiénes somos los inmigrantes que estamos aquí en los Estados Unidos. Inmigrante, por supuesto, es toda aquella persona que dejó a su país para instalarse de manera temporaria o permanente en un país nuevo. 1 de cada 8 personas en Estados Unidos es inmigrante. Y aproximadamente 1/3 de los latinos en los Estados Unidos son inmigrantes. Dentro de la población de niños latinos, los inmigrantes de primera generación constituyen el 11% y los de segunda generación el 50%. Este es un vistazo a la población de inmigrantes con particular foco en la población de inmigrantes latinos en Estados Unidos. Y
me gustaría enfatizar que hay grandes diferencias dentro de la población de inmigrantes, ¿no? No todo el mundo viene voluntariamente. Entonces, la inmigración obviamente nunca es fácil, el desarraigo es siempre doloroso y hablaremos más de ese tema, pero hay tipos de migraciones más complejas que otras y que pueden impactar en la salud emocional del inmigrante de modo diferente. Pues tenemos tipo de migraciones voluntarias o involuntarias. La migración voluntaria en general es aquella en la cual la persona proyecta la migración, tiene un plan, ¿verdad? De cómo va a llegar al nuevo país, a veces lo espera o la espera un trabajo en el nuevo país, de repente cuenta con recursos para afrontar este cambio, esta transición. La persona que emigra voluntariamente tiene la esperanza de alguna manera de mejorar su situación en la vida. La persona que emigra involuntariamente, el caso de los niños, por ejemplo, como un par de personas mencionaron que fueron traídas de pequeñas por sus padres, no pueden elegir, ¿verdad? Y van pues donde las familias deciden. A veces las personas migrantes involuntarias son forzadas fuera de su país por desastres climáticos o desplazadas por guerras o por persecuciones políticas o religiosas, ¿no? Entonces, estos procesos son mucho más complejos, más traumáticos a veces, ya que la persona no ha elegido dejar su país, sino que se ve forzada a hacerlo. Entonces, las distintas situaciones en las cuales la migración, digamos, comienza, van a repercutir en cómo la persona se va adaptando y puede ir afrontando el estrés migratorio. Lo otro que es también importante tener en cuenta es que algunas personas dentro de la población de inmigrantes manejan el idioma, manejan el inglés, otros no. Es obvio que el manejo del idioma es una herramienta fundamental, ¿verdad? Así como también las redes de apoyo con las cuales uno cuenta al venir a un país extranjero. Tanto el idioma como las redes de apoyo familiar, social o comunitarias ofrecen una protección contra el estrés normal de la migración. Por supuesto, hay otros recursos, como por ejemplo el tener empleo, el tener educación, ¿no es cierto? Que eso te permite emplear ciertas destrezas específicas para ir navegando este ambiente nuevo de una manera más efectiva. O sea que hay diferencias que son obvias y que hacen que ciertos subgrupos de la población de inmigrantes se puedan ir adaptando mejor que otros. Y esto es algo que hay que tener en cuenta y que puede repercutir a nivel de la salud mental. ¿Tiene sentido? Hasta ahora más o menos vamos siguiendo lo que voy comentando. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, sigo entonces. Como no los puedo ver, pues sigo. Cualquier cosa, Mónica, tú me paras. Sí, continuamos. Ok, y disculpen que de repente me detengo, lo que pasa es que estoy teniendo un poquito de dificultad con el Wi-Fi en casa, entonces la pantalla que estoy usando no me responde a veces, pido disculpas por eso. El siguiente tema que me gustaría traerles es el tema del desarraigo, que va obviamente de la mano con la cuestión de la emigración. Cuando yo digo, generalmente uso la palabra desarraigo, automáticamente la imagen que me viene a la mente es la de un árbol arrancado de la tierra, ¿no? Entonces es ese proceso de sacar esas raíces que están tan arraigadas y trasplantar ese árbol, esa persona en realidad, en el caso de un inmigrante, a otro lugar, a otro ambiente. Porque si lo piensan, hay muchas similitudes, ¿no? Al emigrar, nosotros sacamos nuestras raíces de la geografía, del lugar físico en el cual crecimos, ¿verdad? Sacamos también
nuestras raíces de las relaciones humanas, de las redes familiares, sociales, comunitarias, que nos han sostenido, que nos han contenido y que nos han definido de alguna manera por tanto tiempo. Y también sacamos nuestras raíces de la cultura natal, ¿sí? Ese desarraigo que uno sufre conlleva muchas pérdidas que deberán ser reconocidas y procesadas a lo largo del tiempo. Son duelos, ¿sí? Hay muchos duelos que se producen en el proceso de emigrar. El duelo por la familia y los amigos que quizás quedan atrás, el duelo por esa cultura natal, el duelo por los paisajes, la tierra, el clima, la comida, el estatus social, a veces la profesión que tuvimos que dejar atrás para acompañar a un marido o a una esposa. Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué otros aspectos del desarraigo los han afectado a ustedes? ¿Qué otros duelos en el proceso de desarraigo han atravesado? Me gustaría si quieren que lo comenten en el chat. ¿Alguien se anima? Dice, extraño mi trabajo y mis calles. Mm. Eventos familiares. Mi identidad, sentirme en limbo. Uh-huh. Es interesante cómo dos de las personas respondieron usando el mí, ¿no? Mis calles, mi trabajo, mi identidad. Hay algo de uno que queda atrás, no hay partes de uno que quedan atrás. Gracias por compartir esto. Extraño mucho mi cultura, las fiestas guatemaltecas. Ajá, claro, absolutamente. Y justo de esto es lo siguiente, lo cual vamos a hablar, del impacto cultural, ¿no? Antes de entrar a lo que es el impacto cultural, definamos qué es la cultura. Y la cultura es algo obviamente muy complejo, pero que si lo vamos a tratar de definir de manera simple, es el modo de vida que comparten grupos de personas, comunidades, pueblos. Se comparten valores, maneras de relacionarse los unos con los otros, reglas acerca de qué se permite y qué está prohibido. Generalmente las personas que pertenecen a una misma cultura no piensan demasiado en esto. Uno no está todo el tiempo consciente de su cultura. En general se considera que, que las cosas de la manera en que uno aprendió a hacerlas, pues eso es lo normal, ¿verdad? Es lo natural. Y uno no se cuestiona la cultura natal, excepto que algo entre en conflicto con esos valores. Esos son los momentos donde hay un choque, hay un roce, hay un conflicto. Emigrar a otro país suele causar conflicto a este nivel, obviamente. Quizás muchos de ustedes se identifiquen con la experiencia de que al llegar aquí, todo lo diferente nos llama muchísimo la atención. A veces de manera irritante, pero otras veces de manera como fascinante, que nos parece que es mucho mejor. A veces hay un poco una luna de miel con el lugar nuevo, ¿no? Otras veces lo diferente nos resulta absurdo y frustrante. Y en realidad no es que una cultura sea mejor que la otra, son obviamente diferentes y lo diferente pues cuesta esfuerzo. Entonces les decía que la cultura es como un marco que contiene y da sentido a nuestras vidas. Lo que entra dentro de ese marco tiene sentido para uno y lo que queda por fuera será visto como raro, molesto, ajeno, o a veces también como algo exótico y atractivo. El marco cultural cumple el propósito de darle sentido a nuestras vidas y de proveer estabilidad y familiaridad.
¿Sí me siguen hasta aquí? Entonces, la cultura es lo que nos da ese marco de estabilidad y de familiaridad y que nos da sentido, que le da sentido a las cosas, ¿no? Y los seres humanos somos seres de sentido, somos seres que necesitamos encontrar el sentido, la significancia en las cosas. Y hay una colega justamente argentina que investigó mucho el proceso de inmigración y el impacto psicológico en las personas, que habla de que el inmigrante sufre de un desarraigo del sentido. Es decir, que no solo uno se desarraiga del lugar físico, sino que se produce una profunda disrupción en la realidad de uno al emigrar, porque la nueva realidad no tiene el mismo sentido que la realidad anterior, ¿sí? Que la realidad nativa, natal de uno. A veces incluso sentimos que carece totalmente de sentido el nuevo lugar, nos confunde. Piensen, por ejemplo, la gran confusión y lo perplejo que lo deja a uno cuando no entiende lo que le están diciendo, ¿no? Llegar y no conocer el idioma y que la gente te hable y uno realmente solamente escucha sonidos que salen de la boca de la otra persona, pero no entiende, o no reconocer cosas tan básicas como las comidas. O sea, hay una sensación de mucha confusión al principio cuando uno se confronta con una cultura tan distinta. Ese desarraigo entonces es como un desgarro en la historia de vida que uno tiene. Y ese desgarro tiene que ser de a poco procesado a lo largo del tiempo para que esa historia de vida nuevamente empiece a retomarse y a cobrar sentido en la nueva realidad, que la nueva realidad empiece a tener un sentido para nosotros y de alguna manera empezar a escribir capítulos nuevos en el nuevo país. Sí, pero es algo que requiere, obviamente, no solamente conciencia de lo que está pasando, sino además mucho tiempo bueno, y es un proceso que no ocurre de un día para el otro. Entonces, en el proceso del encuentro entre dos culturas, también se conoce como el proceso de aculturación, ¿sí? Quizás no es tan poético como la expresión del el desarraigo de sentido, pero se refiere a lo mismo, es el proceso del encuentro de dos culturas que produce cambios en la persona que lo atraviesa. Sí, hay cambios que son específicos a este encuentro de dos culturas y que son de alguna manera inevitables. ¿Sí? Por el hecho de estar constantemente en contacto con una cultura nueva, vamos a sufrir cambios. ¿Sí? Es algo que va a suceder. Y me gustaría enfatizar dos palabras en esta definición. El hecho de que es un proceso, ¿sí? Y el hecho de que hay un cambio que va a suceder a consecuencia de este fenómeno de la aculturación. Cuando decimos que es un proceso, decimos que es algo que sucede a lo largo del tiempo. En este caso, no siempre es una línea recta. Pueden haber marchas y contramarchas en el proceso de aculturación. Nos acercamos a la nueva cultura, ¿sí? Tenemos curiosidad, queremos conocer, aprenderla, y a veces nos replegamos a la cultura natal. Es normal. Y el cambio, que es otro aspecto de este proceso, también es inevitable, ¿sí? Porque hubo una necesidad de cambiar algo en nuestras vidas que nos llevó a emigrar, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad de cambiar que inició este proceso, el proyecto de salir del país de uno, y al llegar al país nuevo, ¿sí? El intercambio, las transacciones constantes con la nueva cultura van a seguir produciendo cambios en uno. Creo que cualquiera de ustedes puede identificarse con situaciones en las cuales uno ha tenido que modificar muchas cosas para acoplarse a la cultura nueva, para acoplarse a la cultura americana. Si, por ejemplo, cosas tan simples como la manera de saludarnos. En general, en Latinoamérica nos damos un beso en la mejilla o dos. ¿Sí? Somos mucho más del contacto físico. Aquí eso está reservado quizás para las relaciones
familiares o las relaciones mucho más cercanas y bueno, son cambios, ¿no? Que uno tiene que hacer automáticamente al acoplarse a la nueva cultura. Y a veces no nos damos cuenta de este proceso de cambio hasta que alguien nos visita de afuera o quizás nosotros mismos viajamos a nuestro país y la gente nos hace notar los cambios. No sé si les ha pasado a ustedes que alguien que los visita de su país aquí les hace notar que o tienen el acento un poco diferente o que, no sé, que ya no hacen algunas de las cosas que hacían antes cuando vivían en su país de origen. ¿Por qué no me cuentan en el chat si alguien ha tenido una experiencia similar? María nos dice la forma de vestirnos. Uh-huh. ¿Algo más? Dicen que hablo con dejo, Inés. Inés dice eso. Ajá. Sí. A mí también me lo dijeron, Inés. Es más, alguna vez cuando estuve de viaje por Buenos Aires me preguntaron de dónde era. Sí, son cambios que se van como filtrando sin que uno se dé cuenta. La libertad, perdón, dice, Ajá. automáticamente reconocen que venimos de fuera, el acento, la ropa, etc. Uh-huh. María dice, la libertad de expresión, tener otros pensamientos y creencias. Lo mismo me pasó, dice Inés. Lisette, ¿cómo celebramos los cumpleaños y días de fiesta? Ajá, claro. Lo que llaman acá fiesta, ¿verdad? Sin baile. Sí, absolutamente. Es algo que uno lo va internalizando sin darse cuenta, ¿no? Y ese es el proceso de aculturación, absolutamente. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes rápidamente es que justamente la aculturación nos impacta en muchas áreas de nuestra vida. Sí, en lo físico, porque al entrar al nuevo país, entramos en contacto con una nueva geografía, nuevo clima, nuevo ambiente. En lo biológico nos impacta también la aculturación, porque al entrar a un ambiente nuevo, como el nuevo país, entramos en contacto con alimentos nuevos, nos exponemos también a distintas enfermedades, por ejemplo, y nos empezamos a relacionar eh, con las personas de este nuevo lugar. De repente pueden haber relaciones de pareja, matrimonios, hijos, ¿sí? Donde nos empezamos a cruzar de alguna manera con las personas del nuevo país. Entonces nos impacta a nivel biológico, a nivel cultural, por supuesto, porque ingresamos a un universo lingüístico, religioso, político, económico, social totalmente diferente. En lo interpersonal, porque hay códigos nuevos, hay relaciones, reglas nuevas acerca de cómo relacionarse los unos con los otros, qué está bien y qué no está bien. Y sin duda en lo psicológico, ¿sí? Porque hay cambios, alteraciones en el estado de ánimo y en el comportamiento que se deben justamente al estrés de este proceso de navegar la nueva realidad cultural. Y en los intentos de ingresar a esta nueva realidad cultural, las personas lo hacen de manera generalmente inconsciente, usando distintas estrategias. O sea, quiero aclarar que estas no son estrategias conscientes que la persona al ingresar al nuevo país se propone usar, de que algunas personas lo hagan en alguna medida, pero en general son cosas que se van dando de modo inconsciente. Están las personas que se asimilan a la cultura nueva, quiere decir que adoptan por completo, ¿sí? el modo de vida, la cultura del lugar y dejan de lado la cultura nativa. Son estas personas que de repente alguien puede decir que
fulano o fulana está americanizado, ¿no? Como que rápidamente adopta lo nuevo. Es una estrategia simplemente para navegar lo diferente. Hay otra estrategia que es un poco lo opuesto, que se llama la estrategia de separación, que es cuando el inmigrante se aferra a la cultura natal y se resiste al contacto, al intercambio con la cultura prevalente, salvo que sea estrictamente necesario. Son personas que en general viven en áreas donde están rodeados por sus colectividades, sus comunidades, no aprenden el idioma, en fin, no hay ese intercambio. Y luego está la estrategia de integración, que también se conoce como biculturalismo, donde la persona hace las dos cosas, ¿no? Es como que puede ir de una cultura a la otra, puede preservar su cultura nativa, pero también desempeñarse de manera efectiva en la nueva cultura y transitar de manera fluida entre una y otra. Y les pregunto a ustedes de estas 3 estrategias, ¿cuál les resulta de repente más saludable así a primera vista? María es integración. Sandra también, integración. Integración. Definitivamente. La integración, se han hecho estudios de investigación donde la estrategia de integración o el biculturalismo se correlaciona más con lo que es la resiliencia. Si la resiliencia es la capacidad de afrontar el estrés y de recuperarse cuando uno enfrenta adversidades, esa capacidad que uno tiene de enfrentar y de recuperarse, de levantarse luego de caerse frente a un obstáculo. Esa es la resiliencia. Y a mayor resiliencia también hay mejor salud emocional. Entonces van siempre de la mano. Entonces, de a poco ahora vamos a ir entrando a la segunda parte de esta charla, o al menos del título, que tiene que ver con la salud mental. Sí, hemos hablado bastante de la inmigración, de la aculturación, y ahora vamos a entrar un poquito más en la parte de la salud mental, la salud emocional. Antes de hacerlo, me gustaría parar aquí y preguntarle si hay algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora. Parece que no. Ok, seguimos entonces. Entonces vamos a empezar a enfocarnos en la salud mental de los que somos inmigrantes latinos. Se han hecho estudios de investigación donde se ha visto que hay un vínculo entre el tiempo de estadía en los Estados Unidos del inmigrante y el estado de la salud mental. ¿Sí? Aunque el vínculo, la causa como tal no está clara, o sea, no se sabe exactamente por qué este fenómeno se observa, sí se sabe que hay algo que sucede, algo que no sucede con el paso del tiempo de estar en los Estados Unidos, que puede ir afectando nuestra salud mental de manera negativa. ¿Sí? Pero no para todos por igual. O sea, esto no es algo, no es una especie de sentencia o algo inevitable. Los estudios han visto que las personas que ingresan al país de más chicas, de más jóvenes, o sea, la edad al momento del arribo es un factor a tener en cuenta. El conflicto intrafamiliar también influye, ¿sí? en el desarrollo de problemas emocionales, así como el rol de las expectativas no cumplidas y el trauma. Vamos a hablar un poquito más de estos temas. En cuanto a la edad de arribo, se ha investigado y se ha encontrado que aquellas personas que entraron a los Estados Unidos, y aquí depende un poco del estudio, hay algunos estudios que dicen
antes de los 6 años y otros que dicen antes de los 12 años. Pero en términos generales, los niños en los Estados Unidos, con el paso del tiempo, han estado más propensos a presentar problemas emocionales. Y aunque la causa no está clara, la hipótesis es una hipótesis cultural, ¿sí? Que dice que cuanto más joven es la persona al ingresar, se cree que ha tenido menos contacto con la cultura nativa, la cultura de origen, de un modo directo, y por lo tanto se identifican menos con los valores culturales, esos valores culturales que funcionan como protección contra el estrés, sí que puede a la larga causar problemas emocionales. Recuerden lo que habíamos dicho antes de la cultura, que es ese marco que nos contiene, que nos define, que nos da estabilidad. Si ese marco de contención, que es la cultura de origen, no está bien instalado, ¿sí? Porque la persona no se ha identificado mucho, no ha estado muy expuesta a esta cultura, puede estar un poquito más vulnerable al estrés. El conflicto intrafamiliar, ¿sí? También puede ser un motivo por el cual la salud de los inmigrantes latinos, la salud mental puede ir declinando. Lo que sucede es que al entrar en contacto con la cultura americana, ¿sí? Es común que aumente el conflicto intergeneracional, es decir, aquellos que venimos aquí con hijos, ¿sí? O que tuvimos hijos aquí al llegar a los Estados Unidos, los hijos empiezan a salir a la cultura prevalente, ¿verdad? Van a la escuela, se socializan con sus amigos y traen a casa, traen a la familia los valores de la cultura prevalente, que es la cultura americana, y eso muchas veces causa choque con los padres, cuando los padres no pueden ir al mismo ritmo, ¿sí? O se aferran a su cultura de origen y quieren que los niños también lo hagan, por temor a que los niños por temor a perderlos básicamente, por temor a no reconocer a los niños, ¿sí? Es un temor que tenemos todos como papás. También el estrés intrafamiliar tiene que ver con aquellas personas que han venido aquí en pareja. El estrés que la inmigración causa también repercute o puede repercutir negativamente a nivel de las relaciones de pareja, sobre todo cuando hay cambios de roles. Muchas veces la pareja viene al nuevo país y los roles se invierten. La persona que trabajaba en el país de origen ahora se queda en casa y es el otro el que consigue trabajo y tiene que salir al mundo, ¿no es cierto? Esa es una cuestión que hay que tener en cuenta también. O de los dos, digamos, hay un miembro de la pareja que ha decidido acompañar al otro, como dijeron algunos de ustedes, y tuvieron que dejar su trabajo, su profesión atrás. Esto causa mucho estrés, ¿verdad? Y es algo que, aunque uno haya aceptado venir en esas condiciones, no deja de ser una pérdida, no deja de causar mucho estrés. Luego está el rol de las expectativas. O sea, todos en general hemos venido aquí para estar mejor, ¿sí? Pero para muchos de nosotros estas expectativas no se cumplen, ya sea por falta de oportunidades, ya sea porque se sufre de discriminación, ya sea por falta de herramientas básicas como el lenguaje o por no tener acceso a trabajos que nos permitan tener un nivel de vida, digamos, donde podamos vivir en lugares más seguros, ¿sí? Tenemos que estar a veces en lugares, en zonas que no son seguras. Todo esto causa estrés, ¿sí? Y tiene que ver con la situación migratoria. Para algunos inmigrantes, el trauma previo a la migración, ¿sí? O durante mismo la travesía migratoria para algunas personas que han venido a Estados Unidos a pie, es un factor que también puede predisponer a la persona a tener problemas de salud emocional, salud mental más tarde. O sea que fíjense todos los aspectos y las facetas distintas que pueden contribuir
a que la salud mental del inmigrante se pueda ver afectada con el paso del tiempo. Y son cosas pues, que uno tiene que saber y hay que concientizarse al respecto para luego poder actuar. La otra cuestión que quería enfatizar, habíamos hablado de los conflictos intrafamiliares, sobre todo cuando hay niños y los niños salen de la familia, van a la escuela y empiezan a traer a la familia, al seno de la familia, estos valores nuevos, estos valores de la cultura prevalente, ¿no? Y entran los valores en conflicto. El tema de los valores en conflicto es muy importante y hay que entenderlo bien porque ninguno de nosotros hemos sido inmunes a este tipo de conflicto, ¿sí? El choque cultural es, en esencia, el choque entre nuestros valores nativos de la cultura de origen y los valores de la cultura prevalente, y muchos de ellos no encajan, ¿sí? Aquí yo simplemente enfatizo 3 valores de la cultura latina que se observan de manera bastante generalizada más allá del país de origen de cada uno. El primero es el familismo, o sea, el rol central que tiene la familia para nosotros los latinoamericanos. Cuánto valoramos la lealtad hacia la familia, la unión familiar, la cercanía, y es sin duda un factor protector, es decir, es algo que cuando tenemos ese apoyo familiar, esa unión familiar, nos protege física y emocionalmente, ¿sí? Y esto lo contrasto con el individualismo, que es un valor predominante en la cultura americana. Si en la cultura americana se enfatiza la autonomía, la independencia, el individualismo, y nos cuesta mucho a las familias latinas aceptar esto, ¿no? Y nos hace ruido, no nos encaja, ¿no? Nosotros muchas veces oímos, por cierto, con amigos, lo he escuchado de mucha gente, las familias que tienen hijos al momento de dejarlos ir a la universidad. Es durísimo para las familias latinoamericanas que el hijo se vaya del nido, ¿verdad? En nuestros países es común que los hijos sigan viviendo con los padres hasta que se casen, ¿verdad? O hasta que realmente se van a vivir en pareja. Entonces aquí hay un choque entre estos valores que causa estrés, y es algo que hay que entender y hay que tener en cuenta. Luego está el valor del personalismo, es decir, la importancia del trato personal, de la relación individualizada con el otro, que es tan importante para nosotros, ¿no? El trato directo, el trato cálido, la cercanía en las relaciones, ¿sí? Esa interés por otro, la propensión a dar, a intercambiar favores. Y la cultura americana, hay más distancia en las relaciones personales, ¿verdad? A primera vista parece más fría, más distante, no se estila el contacto físico al saludarse, esa intimidad tan rápida que se da entre nosotros los latinos no es común aquí, y esto es otro factor de choque, ¿no? Luego tenemos el valor del respeto. El valor en la cultura latina del respeto se enfatiza mucho, sobre todo de hijos a padres, ¿sí? Donde se espera ese respeto y que se respete la jerarquía de todas las personas que están en posición de autoridad, los padres, los doctores, los maestros, los mayores, el trato de usted. Y en la cultura americana está esta cosa de la igualdad, ¿no? Del trato más igualitario. Es muy común que enseguida las personas se traten por el nombre de pila, por ejemplo, y es algo que es otro aspecto que entra a veces en conflicto con los valores nuestros. Entonces, los valores culturales, quiero enfatizar otra vez, son siempre factores protectores. O sea, la cultura en general nos funciona como protección, ¿sí? como marco de referencia. Cuando ingresamos a una nueva cultura y estos valores entran en conflicto con los valores de la cultura prevalente,
es importante saberlo. O sea, concientizar, saber informarnos es importante para poder entonces encontrar maneras de apoyarnos en los valores que son importantes para nosotros, o vitales, diría, ya que en ellos es donde vamos a encontrar fortaleza y protección. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hablar ahora, vamos a hacer la transición a la parte final, que es un poco poner en práctica esta información que he estado compartiendo con ustedes. ¿Por qué importa saber todo esto y de qué manera podemos usarlo en la práctica para sentirnos mejor, para estar más fuertes emocionalmente y para también poder acompañar emocionalmente a los miembros de nuestra familia? Entonces, habíamos hablado de los factores protectores. Habíamos hablado de los factores que aumentan el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Hablemos ahora de los factores protectores. Hablé recién de la importancia y el rol central de la familia, de la comunidad. Si emigramos con nuestra familia, todos estamos pasando por el estrés de la migración juntos. Es importante reconocerlo, es importante verbalizarlo, hablarlo entre nosotros, recordarnos que las dificultades son esperables y normales, dadas las circunstancias, y que no hay que atravesar por estas situaciones de adversidad solos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también que la discriminación sufrida por muchos inmigrantes, ¿sí?, es un factor de riesgo que puede acarrear problemas de salud mental, y eso se puede mitigar cuando existe un grupo familiar o una comunidad que nos acoge sin prejuicio. O sea, ese es el valor protector que tiene tener un grupo que nos contiene, ya sea la familia, una comunidad quizás de fe o un grupo de amigos fuertes. Es súper importante poder apoyarse en eso. El rol de las habilidades, o sea, el manejo del idioma, el vincularse con otros inmigrantes más experimentados que nos puedan orientar acerca de organizaciones locales, recursos que nos permiten conocer más acerca del nuevo lugar. ¿Sí? Esto también es importante desarrollarlo, ¿sí? Ser consciente de que hay cosas que nos van a permitir navegar el estrés de manera más efectiva y de algún modo acercarnos a eso, dar el paso de aprender ciertas cosas que nos pueden resultar difíciles o que nos van a costar esfuerzo al principio, seguro, pero que son importantes y que nos van a beneficiar a largo plazo, ¿sí? Y siempre apoyarnos en nuestros valores culturales, ¿sí?, al mismo tiempo que mantenemos la flexibilidad de ser abiertos a lo nuevo. Por esto que decíamos antes, que el biculturalismo generalmente hace que las personas puedan integrarse mejor y tener una mejor salud mental. Y me gustaría detenerme un poquito en el caso especial de las familias que llegan aquí con niños, ¿no? Recuerden que los niños son inmigrantes involuntarios, ¿sí? Y el estrés de aculturación en los papás, esto también ha sido estudiado, en general el estrés de aculturación en los papás suele ser más intenso en los primeros 5 años de la estadía en los Estados Unidos. O sea, son esos años donde uno está tratando de aprender cómo se hacen las cosas, cómo funciona todo. Y los niños están con nosotros, digamos, en esa situación de estrés y lo absorben, ¿no? Cuando los papás no pueden afrontar el estrés por aculturación de modo efectivo, ese estrés de los papás muchas veces es un predictor, o sea, predice el estrés emocional de los hijos, ¿sí? Así como también impacta el funcionamiento de la familia, o sea, tiene repercusiones muy, muy claras y muy concretas, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo que uno tiene que tratar de no tener estrés, porque eso simplemente es imposible.
pero vuelvo a enfatizar la importancia de concientizarnos acerca de cuáles son las situaciones de ser inmigrante que nos hacen vulnerables y qué podemos hacer al respecto para que la vulnerabilidad no nos impacte a nosotros y a nuestra familia de manera tan negativa. El conflicto, ¿no es cierto?, entre los hijos y los papás es normal a ciertas edades, pero la situación migratoria, el estrés migratorio y el choque de valores lo acentúa, ¿sí? Hay que saber entonces que el estrés migratorio puede intensificar conflictos existentes en la familia. Piensen, por ejemplo, aquellos que tienen hijos, que han ido a la escuela aquí. Piensen, por ejemplo, en la situación de cuando son los hijos los que salen a la nueva cultura, ¿no es cierto? A través de la escuela, comienzan a aprender inglés más rápido que los papás. A veces rápidamente se niegan a hablar español en casa. Empiezan a aprender y a internalizar comportamientos y valores de la nueva cultura, lo cual es totalmente normal, ¿no? Y se les dice en la escuela, se les enseña que es importante expresarse, pensar de manera crítica, cuestionar, tomar decisiones democráticamente, ser autónomos, todos esos valores prevalentes en los Estados Unidos, ¿sí? Y luego llegan a casa a la tarde, después de hacer ese terrible esfuerzo de sintonizar con los valores de la cultura prevalente, y encuentra que los papás los regañan porque no quieren hablar español o porque, entre comillas, no respetan la autoridad de los papás porque les contestan, ¿sí? Cuando les hablan, o porque, entre comillas, solo piensan en ellos, ¿sí? Imaginen la confusión y la frustración de estos niños, pues simplemente no entienden. Tienen dos grupos de valores, uno que aprenden en la escuela y otros en casa que muchas veces están en conflicto. Y al fin y al cabo, ellos no pidieron venir. Y este es una situación que he escuchado infinidad de veces en mi consultorio. Ese choque, ese conflicto entre padres y hijos que tiene que ver con el choque de los valores culturales, ¿no? Entonces, cuanto más nosotros como adultos a cargo sabemos que eso va a pasar, que es inevitable, que nuestros hijos están viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y nosotros también, y que van a haber cambios. Cuanto más somos conscientes de eso y más flexibles, mejor vamos a poder afrontar estos cambios y ayudarlos a los niños también a que puedan navegar ese biculturalismo y hacer el switch, ¿no es cierto?, de una cultura a la otra. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, primero con esa apertura que les decía, esa flexibilidad, y luego separando tiempo para escucharlos, para escuchar con curiosidad la experiencia que están teniendo nuestros hijos en la escuela y preguntarles, ¿no? ¿Cómo son esas experiencias nuevas? ¿Qué les parece? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Por qué? ¿Sí? Inculcarle que es importante conocer las dos culturas, pero no, digamos, dándoles una conferencia de por qué es importante, ni un sermón, sino demostrándole, ¿cierto? La cultura nativa se preserva en casa, siguiendo con los rituales, el idioma, etc. Y aunque el niño a veces se revele un poco a esto, ¿sí?, no es que caiga en saco roto, lo va internalizando de todas maneras. Y en general, cuando los papás nos cerramos o nos ponemos muy rígidos con que aquí no se habla inglés o aquí las cosas no se hacen de esa manera, esa rigidez viene del temor en general, el temor a que los hijos se nos separen demasiado, que se vuelvan un poco extraños, ¿no? Como que el temor a que uno los pierde un poco. Es de ahí desde donde viene. Hay otras cuestiones también que están aquí en la diapositiva que a veces sucede en las familias con hijos, ¿no? que suelen recargar al niño de un papá inmigrante, que es, por ejemplo, cuando los papás no hablan inglés, usar a los niños como intérpretes. En general, se recomienda no hacer esto porque pone al niño en el rol de adulto muchas veces y lo fuerza, digamos, a escuchar
contenidos que quizás no son apropiados, ¿no? Bueno, creo que como empezamos un poquito tarde, ya son las 8 y quiero asegurarme de que cubrimos todo el material que tengo para ustedes. Como les decía anteriormente, las familias que han venido con niños, obviamente los niños que ingresan aquí más pequeños tienen otras necesidades. Si el niño pequeño depende del adulto muchísimo para su estabilidad, para sentirse seguro, y si la mamá o la figura parental no está bien o no está estable, pues el niño tampoco va a poder estarlo, ¿no? Entonces es importante saber que si este proceso migratorio a mí como papá, como mamá o como persona a cargo de un niño pequeño realmente me está afectando, es muy importante poder buscar ese apoyo para uno, entonces poder estar bien para darle la estabilidad que necesita el niño, porque es un mito que el niño pequeño no se da cuenta de que da igual estar en un país como en otro. No es cierto, aún los niños que apenas están empezando a hablar, ¿no es cierto?, sufren las diferencias, sufren la mudanza, sufren en el sentido de que lo sienten, ¿no es cierto? Las pérdidas también de las relaciones que tenían en el país de origen, y en la medida en que el niño pueda entenderlo, es importante verbalizarle y explicarle el porqué de la mudanza, qué significa. A medida que el niño crezca y su madurez aumente, uno va a poder tener conversaciones más complejas, ¿sí? Pero el impacto de la migración lo sienten, y sobre todo lo sienten a través del estrés de los papás, ¿sí? Luego con los adolescentes, obviamente, es una etapa compleja, la migración cuando tenemos hijos adolescentes. La rebeldía clásica de esta edad se va a intensificar más aún, es posible, porque los sacamos de su grupo de amigos que están importantes en esta edad. Entonces, tener muchísima paciencia y entender que esto es normal dentro de esta etapa evolutiva. eh, Educarse acerca de la crisis adolescente y ayudarlos a volver a encontrar ese grupo de pertenencia, ¿no es cierto?, que antes tenían y que aquí no. Entonces, reconocer que el niño de repente, el adolescente necesita eh, separarse de uno, ¿sí? Aunque a nosotros nos dé un poco de temor que eso suceda, es importante, pero también va a necesitar a veces de la ayuda del adulto para volver a establecer ese grupo de pertenencia que antes tenía, y aquí le va a costar un poquito más de esfuerzo volver a encontrarlo. Entonces, por último, para fomentar lo que es la resiliencia, o sea, esa capacidad de afrontar el estrés y de poder recuperarse de la adversidad cuando uno le toca enfrentar a situaciones adversas. En lo individual, creo que es absolutamente fundamental. Gabriela, Dime, se está entrecortando. ¿se está entrecortando? Sí, a ver, ahora sí se te escucha. ¿Ahora Antes se sí? estaba entrecortando tu voz. Ok, Sí. perdón. Fundamentalmente no aislarse, apoyarse en las personas cercanas y animarse a hacer nuevas conexiones, ¿sí? Nadie atraviesa la adversidad solo, todos necesitamos de otros. Mantener una actitud abierta y de curiosidad para explorar lo nuevo y lo diferente. Ser consciente del esfuerzo que la migración implica, ¿sí? Cuidarnos y cuidar a nuestras relaciones también. En lo familiar, creo que es fundamental la participación familiar en la toma de decisiones, con límites, por supuesto, ¿cierto? El adulto es siempre el adulto y es nuestro trabajo proteger a los niños para que ellos se sientan contenidos, pero darle a los menores de edad un poco de voz y voto en alguna de las decisiones, ya que ellos pues no tomaron la decisión de venir aquí. Tener una comunicación lo más franca y abierta posible en la familia o en la pareja, hablar de lo que nos duele, de
de lo que se extraña, de lo que hemos perdido, de los duelos que estamos haciendo, y lo más difícil que es poder escuchar estas cosas en el otro, ¿no? En los demás miembros de la familia. Y a veces simplemente escuchar y dejarle saber al otro con empatía que lo entiendo, que es difícil para todos, ¿no? Porque a veces no, recuerden, es un proceso, ¿no? No es algo que podamos de la noche a la mañana eh, solucionar o aliviar. Y encontré esta cita de esta persona, Miriam Adeney, que es una antropóloga, que me pareció realmente muy bonita y quería compartirla con ustedes, que dice: nunca volverás a sentirte completamente en casa otra vez, porque parte de tu corazón estará en otro lado. Es el precio que pagas por la fortuna de amar y conocer gente en más de un lugar. Wow. Y es todo lo que tengo para ustedes esta noche. Sé que estamos unos minutos después de las 8, pero estoy encantada de escuchar preguntas, comentarios, reflexiones. Muchas gracias, Gabriela. Verdaderamente muy importante el proceso de adaptación y el reconocimiento a la situación que pueda estar viviendo el individuo, la familia, ¿no? El validar todos esos sentimientos que puedan darse y reconocer de que se puede dar tanto en niños como en jóvenes adultos, ¿no? Uh-huh. Muy importantes los puntos que has tocado. Muchas gracias, Gabriela. Uh-huh. ¿Algún comentario? Felicitar, excelente exposición, y en verdad que algo que me dio mucha fortaleza es saber y reconocer que en estos procesos de cambio, la población más vulnerable y a la vez también el soporte son los niños. En verdad que reconozco la interpretación que dentro del proceso usted le ha dado a los niños. Es la población más vulnerable para ese cambio. Uh-huh. Sin duda. Muchas gracias, María. Gabriela, buenas noches, me llamo Sonia, mucho gusto. Hola, Y Sonia. gracias, Mónica y Gabriela, por tomar el tiempo y hacer esta charla. Yo tengo una pregunta. Usted habló de cómo a veces los padres por el no poder hablar el idioma, y cuando los niños vienen aquí en una edad y en la escuela aprenden el inglés primero que los padres, y si los usan para intérprete, ¿qué usted sugiere que uno que trabaja en la comunidad les puede como decir a los padres para que no usen a los niños? Yo trabajo en la escuela y trabajo en la comunidad y lo miro lo miro en toda ocasión, y sí es cierto, hay veces que ellos dicen, cuando se nota cuando están interpretando, Sí, traduciendo para los padres, claro. que en las caras que ponen como que, ay, yo no quería como tener que decir eso, pero Claro, lo porque tienen eso que decir. lo tiene que decir, claro, lo pone al niño en una situación eh, muy difícil, ¿no? Primero porque se invierten los roles, donde el niño mm, está un poco en rol de ayudar al adulto, ¿no? Sí. Y le da mucho poder al niño también, tener acceso a toda esa información. Cosas que realmente no le competen, ¿no? Cosas que están mucho más allá a veces del nivel madurativo, a veces es traducir cuestiones médicas o financieras, en fin, temas variados. Eh, Esto viene de la necesidad que tienen, ¿no es cierto?, los papás de comunicarse, viene de un lugar de necesidad, no de ningún otro tipo de intención, eso lo tengo claro. Pero quizás educar a los papás, que quizás no se han detenido a pensar el impacto que puede tener eso en el niño, dejárselo saber, educarlos acerca de los lugares que ofrecen servicios de traducción telefónica, de intérpretes telefónicos, y de cómo pedirlo, ¿no? Por supuesto en los lugares médicos, los hospitales
están obligados a ofrecer ese servicio. Hay lugares como escuelas que quizás también a veces lo pueden ofrecer. Pero creo que se empieza por la educación y sobre todo recordándonos nosotros mismos que no es algo que los papás hagan con mala intención, sino por pura necesidad. Muy correcto, Gabriela, verdaderamente. Y hace unos días escuché que antes que utilizar pues al niño para la traducción, para la interpretación, por último pues usar Google, porque el impacto que puede tener, ¿no? Escuchar lo que los padres puedan estar compartiendo y ellos tener que traducirlo, pues puede ser mucho más grande, ¿no? El Claro. daño puede ser mucho más grande. Entonces, por último, si no hay un Seguro. intérprete. Seguro, y hoy Exacto. prácticamente todo el mundo tiene un teléfono con acceso a Internet y Google ha mejorado bastante. Así es, así es. Bueno, quiero recordarles, por favor, que completen la evaluación que la he puesto en el chat. No toma más de 3 minutos completarlo. Esto nos permite, pues, traer más programas en español, ¿no? Que nuestros patrocinadores continúen trabajando y apoyando los programas en español. Y bueno, para mi jefa, para que pueda ver que estuve trabajando hasta esta hora y que sepa cuántos estuvieron. Ah, Les quiero agradecer mucho. Si tienen algún otro comentario, por favor, para Gabriela. bueno, yo en lo particular me encantaría seguir con estos conversatorios. Desde mi ámbito estoy completamente a la orden para cualquier iniciativa que vaya en ayuda a todo lo que significa este cambio. Muchas gracias.